Hola, muy buen día, profesor. El día de hoy le presentaremos uno de los ciclos termodinámicos de mayor importancia que tuvo gran relevancia durante el siglo XIX, el denominado ciclo Stirling. Para realizar la presentación de este proyecto me acompañan mis compañeros Oscar Romero, Josué Silva. Leslie Funes. y su servidor Jonathan Laguna. Para comenzar sobre este tema vamos a platicar un poco de la definición sobre los ciclos termodinámicos. Un ciclo termodinámico es cualquier serie de procesos termodinámicos tales que al transcurso de todos ellos un sistema regresa a su estado inicial, es decir, la variación de las magnitudes termodinámicas propias de un sistema se anula. Johnny, ¿qué más nos puedes platicar sobre el ciclo Stirling o qué es lo que has escuchado sobre este tema? Bueno, el motor Stirling es un tipo de motor térmico. Su funcionamiento se basa en la expansión y contracción de un gas. A este gas se le obliga a desplazarse y a desplazarse, como ya había dicho, cíclicamente de un foco frío donde se contrae a una zona caliente donde se expande. Complementando lo de mi compañero Johnny, el motor Stirling fue inventado en 1816 por Robert Stirling. El objetivo de este era conseguir un motor menos peligroso que la máquina de vapor. A principios del siglo XIX, la revolución industrial comenzaba a tomar fuerza. El símbolo de esta etapa histórica era la máquina de vapor que contaba ya con algunos años de desarrollo. Sin embargo, las máquinas de vapor eran aún monstruos enormemente costosos, muy ineficientes e incluso peligrosos para las calderas, porque pues las calderas explotaban frecuentemente. Para complementar lo que mencionó Oscar, estos y otros inconvenientes sumados a la imposibilidad de desarrollar motores simples, económicos de construir y accesibles a pequeñas industrias, fueron los motivos por los que el reverendo inglés Robert Stirling, inventor del ciclo Stirling, propuso la idea de un nuevo motor que funcionara con un principio totalmente distinto, el motor de aire caliente, conocido mejor como el motor Stirling. En 1816 obtuvo la patente de su invento. Estos motores de aire caliente se conocen hoy en día con el nombre de su inventor, el motor del ciclo Stirling. ¿Qué más puedes platicarnos sobre esto, Johnny? Bueno, lo siguiente es algo muy interesante, ya que las primeras aplicaciones que tuvo este motor Stirling fue como poderse usar como pequeñas máquinas, herramientas para la bomba de agua. El notable inventor sueco John Ericsson diseñó y construyó un barco movido por un motor de esta clase. Por la misma época logró una patente para una bomba de agua accionada por un motor Stirling que rápidamente se convirtió en un éxito en ventas entre los granjeros del oeste norteamericano. Incluso hasta las primeras décadas del siglo XX se vendían ventiladores de mesas que funcionaban con un pequeño mechero en la parte del aparato. El perfeccionamiento de la máquina de vapor, el desarrollo posterior del motor de combustión interna y años después la fusión de las redes eléctricas le dieron al motor de aire caliente un golpe del que nunca pudo recuperarse, o por lo menos hasta ahora. ¿Qué dato tan importante nos acaba de dar mi compañero Johnny? Yo ahora les voy a hablar sobre el resurgimiento. En la década del 60 hubo un resurgimiento en el interés sobre este tipo de máquinas. Por estos años la empresa Philips desarrolló un generador portátil de energía eléctrica. Este artefacto generaba corriente eléctrica a la par que el sistema de refrigeración del aparato. Producía agua caliente para el uso doméstico. En el video que les acabamos de presentar se muestra el funcionamiento un poco más técnico sobre el ciclo del motor Stirling. A continuación, Jonathan, ¿qué más nos puedes platicar sobre algunas de las ventajas de este motor? Este es un punto muy importante a tomar en cuenta, ya que si hablamos de que el motor Stirling revolucionó en la época en la que entró al mercado, se puede hablar de diferentes ventajas. La primera es a nivel alimentación. Este motor continúa en investigación debido a la versatilidad de fuentes de energía utilizables para su funcionamiento.
ya que al necesitar solamente una fuente de calor externa al cilindro, es posible usar una gran variedad de fuentes de energía. Por ejemplo, la energía solar, todo tipo de combustibles, uso de biomasa y energía geotérmica. En estas, la más recomendable y la que es, como comentó mi compañero Josué, más amigable con el ambiente, es obviamente la energía solar. Otra de las ventajas de este motor Stirling es debido a su rendimiento. El motor Stirling es el único capaz de aproximarse al rendimiento máximo teórico conocido como el rendimiento de Carnot, que como sabemos es otro tipo de ciclo de motor. De hecho, teóricamente lo alcanza, por lo que en lo que a rendimiento de motores térmicos se refiere, el motor Stirling es la mejor opción. Mi compañero Josué nos hablará de algunas otras ventajas que tiene este tipo de motor. Las ventajas a nivel medioambiental: se puede usar un proceso de combustión continua, por lo cual se puede reducir la mayor parte de las emisiones. Posteriormente, gracias al impulso de investigaciones en nuevas fuentes de energía provocadas por la primera crisis energética de principios de la década de los 70, hubo nuevos avances en este sentido. En aquellos duros tiempos de surtidores vacíos, surgió la necesidad de encontrar motores alternativos
a los tradicionales. Entonces, la necesidad llevó a algunas compañías automotrices a desarrollar vehículos con motores del ciclo Stirling desde el punto de vista energético y mucho más eficientes que los tradicionales. Y amigos del medio ambiente, como esto puede decir, pues el ciclo Stirling es como lo dice, más amigable con el ambiente. Los resultados fueron alentadores, pero el fin de la escasez petrolera hizo olvidar aquellas ventajas. Mi compañero, ¿qué nos puedes hablar más de este tema, Oscar? Pues que más recientemente se han utilizado máquinas de ciclo Stirling para generar energía eléctrica a partir de concentradores solares. Estos ingenieros tienen la ventaja de tener el más alto rendimiento en conversión de la energía calorífica del sol en electricidad de las plantas solares termoeléctricas. Actualmente aún se investiga el desarrollo. El hecho de que solo necesite una fuente de calor externa le da una gran versatilidad, ya que en este hecho le da la posibilidad de poder utilizar muchas fuentes de energía para su funcionamiento. ¿Qué nos podrías comentar sobre las características del motor Stirling, Leslie? Sí, bueno, el motor Stirling tiene muchas características. Por ejemplo, la primera es que su alta eficiencia en comparación con las máquinas de vapor, es decir, que es más eficiente y es más amigable también con el medio ambiente, como lo dijo Josué. Además, tiene un funcionamiento silencioso, lo que es una gran ventaja para todos porque muchas veces nos quejamos por el ruido que hacen los motores. Y también tenemos la facilidad con que se puede utilizar en casi cualquier fuente de calor. Y además, esta compatibilidad con las fuentes de energía renovables y alternas ha sido cada vez más importante a medida que subía el coste de los combustibles convencionales. Esto es una alternativa para gastar menos dinero. A continuación les vamos a mostrar un video para entender más sobre este ciclo y podamos comprender más el tema. Otra ventaja es por su sencillez. La mayoría de los motores Stirling tienen los mecanismos y juntas en el foco frío y por lo tanto necesitan menos lubricación y duran más que otras máquinas alternativas. Además, los mecanismos son más sencillos que otras máquinas alternativas, no necesitando válvulas. El quemador puede simplificarse y en algunos casos las bajas presiones permiten usar cilindros ligeros. A continuación, mi compañero Oscar le hablará de unas ventajas. Por otro lado, otra de las ventajas es por su seguridad, que pues es algo muy importante. Una máquina Stirling usa un fluido de trabajo de una única fase, manejando las presiones internas cercanas a la presión de diseño, y por tanto se reducen los riesgos de explosión. En comparación, una máquina de vapor usa agua en estados líquido y vapor, por lo que un fallo en una válvula puede provocar una explosión peligrosa. Otro punto sería por su buena respuesta a las bajas temperaturas. Arrancan con facilidad, si bien despacio y después de un calentamiento inicial. Funcionan mejor con temperaturas ambientales frías, en contraste con los combustibles, con los de combustión interna, que arrancan con facilidad en temperatura templada, pero con problemas en temperaturas frías. Complementando algunas de las ventajas que ya mencionaron, también tenemos por su versatilidad. Se pueden construir para un funcionamiento silencioso y sin consumo de aire para la propulsión de submarinos o en el espacio, que es lo que habíamos mencionado, que es una gran ventaja para todos que sea silencioso. Además, se puede usar para bombear agua, pudiendo diseñarse para utilizar el agua como un refrigerante del foco frío. Y esto, por ejemplo, es a menor temperatura del agua, tiene un mejor funcionamiento. Además, son extremadamente flexibles, pudiéndose utilizar para la congelación en invierno y como una refrigeración en verano. Ahora ya terminamos con las ventajas, también vamos a hablar un poco más de las desventajas, por eso Johnny nos va a comenzar a hablar sobre esto. Sí, es un punto muy importante a tratar, ya que si bien, como ya lo mencionamos, el motor Stirling realmente tiene muchísimas ventajas en comparación de sus competidores, pero por otro lado, también como todo, tiene desventajas. La primera de ellas es su elevado costo,
Los motores Stirling requieren intercambiadores de caja de entrada y salida. Contienen el fluido de trabajo a alta temperatura y deben soportar la corrosión de la fuente de calor y la atmósfera. Esto supone el uso de materiales que encarecen notablemente la máquina. Otro es por su gran tamaño, ya que, como se sabe, el motor Stirling, para el tiempo en el que fue creado, sus dimensiones eran bastante amplias. Si el motor trabaja con pequeñas diferenciales térmicas, son muy grandes por culpa de los intercambiadores. Aumentar la diferencia de temperatura o la presión permite motores más pequeños. La disipación de calor en el foco frío es complicada porque el refrigerante se mantiene a la temperatura más baja posible para aumentar la eficiencia térmica. Esto incrementa el tamaño de los radiadores, lo que dificulta los diseños compactos. ¿Qué nos puedes comentar de algunas otras desventajas, Josué? Complementando lo que dice mi compañero Johnny, otra de las desventajas es el encendido lento. Un motor Stirling no puede arrancar instantáneamente, primero tiene que calentarse. Otra de las desventajas es el tipo de respuesta. Su mejor uso es en aplicaciones que requieran una velocidad constante. Para ajustar el funcionamiento de un motor Stirling se requiere un diseño cuidadoso y unos mecanismos adicionales. Esto generalmente se consigue con un desplazamiento del motor o la cantidad de fluidos del trabajo. Esta característica es menos crítica en el uso de motores de propulsión híbrida eléctrica o en la producción de electricidad de base de carga, donde esta producción constante es deseable. Para continuar con las desventajas, otra es el fluido a emplear. El hidrógeno, por su baja viscosidad, alto calor específico y conductividad térmica, es el fluido de trabajo por excelencia en términos de termodinámica y dinámica de fluidos. Sin embargo, presenta problemas de confinamiento y difusión a través de los metales, además de ser inflamables. Generalmente se usa helio, que tiene propiedades semejantes al hidrógeno y es más seguro. Al ser inerte, otra opción es usar aire comprimido. Este presenta riesgo de explosión por la presencia de oxígeno, por lo cual la alternativa es eliminarlo por combustión o usar nitrógeno. Ahora que ya hablamos sobre las ventajas y las desventajas, tenemos que conocer cómo es el funcionamiento de un motor Stirling. El motor Stirling es un ciclo regenerativo termodinámicamente cerrado, con compresión cíclica y expansión cíclica de fluido de trabajo a diferentes niveles de temperatura. El motor Stirling es un ciclo regenerativo termodinámicamente cerrado, con compresión cíclica y también una expansión cíclica del fluido de un trabajo a diferentes niveles de temperatura. Otra de las definiciones que podemos decir sobre el motor Stirling es que es un ciclo de compresión y expansión de un gas. Además, se utilizan dos niveles de temperatura que hace que haya una conversión neta de energía térmica en un trabajo mecánico. Al igual que la máquina de vapor, el motor Stirling se clasifica tradicionalmente como un motor de combustión externa. Todas estas transferencias de calor con un gas de trabajo se hacen a través de una pared de motor. En cambio, en un motor de combustión interna, la entrada de calor se hace por la combustión de un combustible de calor que dentro de un cuerpo de un fluido de trabajo. A diferencia de un motor de vapor, el motor Stirling cierra una cantidad fija de fluido en estado permanente gaseoso como lo es el aire. En cambio, el motor de vapor, el fluido de trabajo sufre un cambio de fase de líquido a gas. ¿Qué más nos puedes platicar sobre este concepto, Johnny? Sí, la variación de presión se produce en el cilindro del desplazador. El desplazador está en la zona fría. El calor suministrado en este punto gira el volante y el cigüeñal. Con ello se convierte la energía térmica en energía mecánica. El desplazador facilita el desplazamiento, obviamente, del gas hacia las zonas deseadas de forma cíclica. Normalmente el pistón y el desplazador están dirigidos por el acoplamiento mecánico en un cigüeñal. Estos elementos están montados con un desfase de 90 grados
Este desfase es obligatorio para un correcto funcionamiento. De otro modo, se reducirá la eficiencia en el funcionamiento del motor Stirling. La eficiencia del proceso queda muy restringida por la eficiencia del ciclo de Carnot. Según el ciclo de Carnot, la eficiencia depende de la diferencia de temperatura entre el depósito caliente y el depósito frío. Para hablarnos un poquito más del ciclo, mi compañero Josué. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo Stirling. El ciclo ideal de Stirling consiste en procesos 1 y 2, expansión isotérmica del fluido del trabajo con el suministro de calor desde el calentador, expansión a temperatura constante. El segundo es de 2 a 3, eliminación de calor isoclórico del fluido del trabajo del regenerador, proceso de volumen constante. El siguiente es de 3 a 4, compresión isotérmica del fluido del trabajo con eliminación del calor al refrigerador. Y el siguiente es del 4 a 1, es el calentamiento isoclórico del fluido de trabajo con el suministro del calor desde el regenerador, proceso de volumen constante. En este punto es donde el gas está a menor temperatura. Para continuar, mi compañero Oscar nos va a hablar sobre las aplicaciones de motores Stirling. Ok, pues las aplicaciones de motores Stirling, los motores Stirling tienen múltiples aplicaciones en diferentes campos, tales como salida mecánica y propulsión. Este tipo de motores se han utilizado en la industria del automóvil y en la propulsión marina, entre otros ejemplos. En comparación con los motores térmicos se pueden obtener buenos rendimientos en el motor Stirling. Generación de electricidad, que en este caso existen aplicaciones vinculadas con la energía nuclear y la energía solar térmica. En ambos casos se trata de utilizar estos recursos como fuente de calor para accionar una turbina de vapor. En el tercero es la bomba de calor. Gracias al intercambio de calor de estos sistemas y al hecho de que son reversibles, se puede utilizar para proporcionar calor o para refrigerarlo. A continuación les va a hablar mi compañera Leslie. A continuación les mostraremos un video sobre la explicación del ciclo Stirling. Es un video más casero para lograr una mejor comprensión y se los presentamos a continuación. Mi nombre es María Alejandra Becerra López y voy a presentar mi experimento de física y química. Los materiales que voy a utilizar son los siguientes: un tubo de 3/4, un CD, una lata cortada circularmente y quitada la parte de arriba. Para base tenemos una lata más grande, hecho un círculo aquí. Cinta, una banda de aluminio, tijeras, hilo de pescar, una bomba, pegante y una tira de hierro. Tomamos la banda de aluminio y le ponemos como posición circular, teniendo en cuenta que aquí en la unión tenga 1 centímetro de diferencia. La unión la tendremos que asegurar con una grapadora. Aquí tenemos como resultado nuestra banda de aluminio. Le hemos hecho unas pequeñas muescas para así asegurar la esponja de Bombril. Es aconsejable de que no se eche mucha porque puede quedar muy pesada y si le echamos poca no puede funcionar. Se tiene que poner de forma uniforme y ordenada. Aquí tenemos nuestro pistón. Le hemos colocado un pedazo de alambre para así poder asegurarla con el hilo de pescar. Después, cortamos la parte superior de la bomba y la introducimos en el tubo de 3/4. Es importante que esta parte no quede ni muy apretada ni muy suelta. Con la misma boca la aseguramos.
así. Para la base de nuestro experimento vamos a cortar la lata más grande de la altura de la otra. A nuestra base le vamos a colocar el tubo de 3/4, asegurándolo con pegante. Este es el conjunto resultante. Le he adherido un poco de cinta para que el pegante se seque. Ahora voy a coger un pedazo de alambre y lo voy a meter aquí en el globo para que haga esto. Para que el aire no se escape, le voy a colocar un poco de pegante. La parte superior de nuestro experimento tiene que tener 2 orificios de lado y lado, los cuales se realizan teniendo en cuenta la mitad de la base superior. A un alambre le hemos hecho los siguientes dobles, que tienen por medida 7,5, 2, 2, 2 y el resto es sobrante. Este es el resultado y vemos que he metido por los 2 orificios, teniendo como mucho cuidado y cortando el sobrante del alambre. En la parte superior vamos a hacer un pequeño agujero para así asegurar el pistón. En la base inferior vamos a meter el pistón y vamos a incrustar la parte superior, de manera que el hilo de pescar del pistón atraviese el hueco que hicimos en la parte superior. Así. Hemos elaborado un pedazo de alambre, el cual está sujeto desde la parte superior del otro, el cual lo vamos a asegurar con el hilo que está sujeto al pistón. Ya hemos asegurado la parte del dínamo con este ganchito de acá. Ahora hemos unido la parte de la bomba con el alambre de la parte superior. El movimiento que debe realizar es este. Ahora vamos a insertar un disco en la parte de acá. Este es el resultado final. Como podemos observar aquí, para tener un mejor balance entre estos dos, hemos colocado un pedazo de lapicero. Y el movimiento que debe hacer es este. Esta es la prueba final. Después de realizar el análisis y la investigación acerca del ciclo termodinámico Stirling, se pueden llegar a diferentes conclusiones enfocadas a diferentes ámbitos. ¿Qué nos podrías decir acerca de tu conclusión como de lo visto en este ciclo termodinámico, Leslie? Bueno, llegué a la conclusión de que es un motor de combustión externa. Además, el principio de funcionamiento de este es el trabajo hecho por la expansión y contracción de un gas, como lo pudimos ver en los videos anteriores y lo explicamos en el transcurso de esta exposición. Sí, los videos fueron de gran ayuda para apreciar el funcionamiento del motor. Y tú, Josué, ¿qué nos podrías decir acerca de tu conclusión sobre el ciclo Stirling? El trabajo del ciclo Stirling se conforma mediante 2 transformaciones isocrónicas. Estas son el calentamiento y el enfriamiento a un volumen constante y a 2 isotermas. Estas son la compresión y la expansión de la temperatura constante. Oscar, ¿qué nos podrías decir acerca de la función que tiene el regenerador dentro de este ciclo Stirling? Ok, pues el regenerador tiene la función de recuperar parte de la energía que se cede de uno de los procesos histórico donde se enfría el gas de trabajo.
para aportarlo de nuevo en el proceso isócoro restante. Si no existe generador, el motor también funciona, pero su rendimiento es mucho más inferior. Sí. ¿Qué nos podrías decir tú, Jonathan, a pesar de que ya vimos todos los videos, dimos explicación de los funcionamientos, ventajas, desventajas, sus características? ¿Nos podrías dar como una conclusión acerca del motor Stirling? Sí, bueno, el motor Stirling es el único capaz de aproximarse, o teóricamente se podría decir que lo alcanza, al rendimiento máximo teórico conocido por el ciclo Carnot. A diferentes temperaturas, mayor es el área del ciclo termodinámico. Conforme la diferencia de temperatura entre focos va aumentando, la velocidad del motor aumenta lentamente. Para la época en la que este ciclo Stirling fue desarrollado e implementado, fue uno de los avances en la manufactura más importantes, se podría decir, y pues es de gran importancia conocer un poquito acerca de la utilidad que tuvo y que sigue teniendo este tipo de motor. Y fíjate que retomando lo que mencionas, el motor Stirling es uno de los inventos más importantes que ha tenido la humanidad, aparte de que es amigable con el medio ambiente, y eso es lo que tenemos que recalcar mucho en la actualidad. Toda esta información la recaudamos de un artículo llamado Energía Solar, escrita por el ingeniero técnico e industrial que tiene una especialidad en mecánica llamado Oriol Planas. Muchas gracias por haber asistido a esta exposición y a esta plática, y muchas gracias. Gracias. Gracias.